Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Y esta vez estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo 9. Hicimos una primera sesión de este capítulo que trata Neil con Dios, una conversación interesantísima sobre la educación de los niños. Y bueno, pues hicimos en la pasada sesión una pequeña advertencia inicial sobre la contextualización de lo que decía esta conversación entre Neil y Dios, de lo que decía Dios sobre la educación de los niños, dado que se da en la década de los 90 y sobre lo que había ocurrido las décadas previas y además principalmente en Estados Unidos. Habíamos comentado que, bueno, pues que había que darse cuenta de que en las décadas posteriores la cuestión de la educación había evolucionado y no había evolucionado conforme al criterio de Dios, aunque sí aparentemente, pero en el fondo no. Y bueno, Dios establecía unas primeras pautas referidas a que teníamos que empezar a impartir en el sistema educativo más sabiduría como conocimiento aplicado y fomentar en los niños el pensamiento crítico, no endosarles una verdad ya procesada completamente por el sistema y envasada para que ellos la asumieran, sino ofrecerles todos los hechos posibles y que los niños pudiesen formarse un criterio propio y luego sí contrastar con las verdades diferentes sobre esa cuestión. La oficial completamente procesada por el sistema educativo de turno, más otras que pudiese haber, pero permitir a los niños que fomentasen esa capacidad crítica. Neil decía que entendía perfectamente a Dios su planteamiento, pero no obstante, él se lo estaba tomando un poco como un ataque recibido directamente en sus carnes, un ataque al sistema educativo y bueno, pues había puesto un poco patriótico Neil y empezaba a mostrarse un poco guerrero con lo que estaba diciendo Dios. Justo en ese momento, en el momento en el que Dios, Neil empezaba a mostrarse un poco ya activado emocionalmente con lo que estaba diciendo Dios porque se lo había considerado como algo personal o nacional, pues ahí lo dejamos y es donde vamos a continuar. No obstante, yo recomiendo, antes de ver la sesión de hoy, ver al menos el principio de la sesión anterior. Si no se tiene tiempo para verla entera, ver el principio porque es importante contextualizar la información que estamos viendo y comentando en estas sesiones sobre la educación de los niños. Pues bien, estaba Dios diciéndole a Neil que la educación, a ver si logro averiguar dónde nos quedamos la otra vez. Sí, fue en el punto en el que le decía Dios a los niños, le decía Dios a Neil que a los niños se les enseña a recordar datos y ficciones, en lugar de darles la habilidad de descubrir y crear sus propias verdades particulares. Los programas que piden a los niños desarrollar habilidades y talentos en lugar de la memoria se tienen por ridiculeces entre las personas que imaginan saber lo que un niño necesita aprender. Sin embargo, lo que le han estado enseñando a sus hijos ha llevado su mundo hacia la ignorancia, no lejos de ella. Y aquí es donde se activa Neil y le responde a Dios: nuestras escuelas no enseñan ficciones, enseñan hechos. Y le responde Dios: ahora te mientes a ti mismo como le mientes a los niños. Y le pregunta a Neil: ¿mentimos a los niños? Y sigue Dios:
Por supuesto que sí. Toma cualquier libro de historia y mira. Tus historias están escritas por la gente que quiere que sus niños vean el mundo desde un punto de vista en particular. En la pasada sesión, yo estaba reconociendo que, en cierto modo, entendía que un sistema, por ejemplo, el sistema educativo de una nación correspondiente al sistema de civilización de esa nación, yo entendía el por qué se quería que la juventud continuase ese sistema, pero que, aun entendiéndolo, lo consideraba desacertado, porque en cualquier texto de espiritualidad profunda que trate este tema, se ve claramente que no se pueden cristalizar unos valores, unos conceptos y unas conclusiones y dejarlos permanentes, sino que tienen que evolucionar. Y dije que entendía por qué Estados Unidos en las décadas de los 70, 80 y 90 pretendía que sus jóvenes estudiasen lo que ellos consideraban como la verdad, dado que eran la primera potencia mundial, siguen siéndolo ahora mismo y les iba muy bien. Entonces, ¿para qué iban a cambiar lo que les iba bien? Pero, claro, esto se ve desde un punto de vista de intereses particulares y además se desconoce que cuando no se evoluciona, se involuciona, que cuando no se vive, se muere, que cuando no se avanza, se retrocede, y que así es como caen los grandes imperios. Cuando no hay evolución, hay entropía. Y entonces pretender que las siguientes generaciones sigan adoptando tu mismo sistema de valores cultural, de criterio respecto a los más diferentes temas, ideología, entonces estás cristalizando, estás deteniendo la evolución de una sociedad entera a nivel organizacional, político, económico y social, y ya entonces empieza a contar el cronómetro de la cuenta atrás para ti. Y comentaba que, bueno, pues que incluso 3 décadas más tarde de cuando se está hablando todo esto, pues ya se pueden notar ciertos indicadores de que la cosa pues empieza a desmembrarse. Y entonces seguía diciendo Dios. Repetimos y seguimos. Por supuesto que sí. Toma cualquier libro de historia y mira, tus historias están escritas por la gente que quiere que sus niños vean el mundo desde un punto de vista en particular. Cualquier intento por expandir los recuentos históricos con una visión más amplia de los hechos se mira con desprecio y se le tacha de revisionista. Hay una verdad oficial ya procesada y esta es la que tienes que aprender. No pienses más. No les dirán la verdad sobre su pasado a los niños, so pena de que les vean como realmente son. Si a los niños se les muestra la verdad, es cuando de repente, pues los adultos se quedan desnudos. Se nos va a ver por qué hemos decidido todo esto. Nosotros les vamos a contar que lo hemos decidido por esto y por esto, pero si se les cuenta toda la verdad, se van a dar cuenta los motivos reales por los cuales hemos decidido todo esto. Claro. La mayor parte de la historia, sigue diciendo Dios, está escrita desde el punto de vista del segmento de tu sociedad que llamarías, refiriéndose a Estados Unidos, los hombres anglosajones protestantes. Cuando las mujeres, los negros u otras minorías dicen, oye, espera un minuto, así no sucedió, hay un gran vacío de información aquí. Ustedes se retuercen y gritan y demandan que los revisionistas dejen de intentar cambiar sus libros de texto. Y esto se lo está diciendo Dios a Neil, que, en fin, parece que cuadra con el prototipo que le ha descrito Dios. Ustedes no quieren que sus hijos sepan cómo sucedió realmente. Quieren que sepan cómo ustedes justifican lo que sucedió desde su punto de vista.
¿Quieres que te dé un ejemplo de esto? Y le dice Neil, por favor, dámelo. Y bien, a mí me gustaría, y vuelvo a insistir, que los ejemplos concretos, que son algunos árboles, no nos impidan ver el bosque de lo que intentan representar. Porque con los ejemplos concretos, en estos casos, nos puede ocurrir como a Neil, que nos activemos en un sentido o en otro. Pero vayamos al contenido profundo, al concepto elevado que está transmitiendo Dios aquí. Y no nos vayamos al ejemplo concreto. Dios está dándole a Neil algunos ejemplos en los 90 sobre Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos la contextualización y sepamos extrapolar. De hecho, Neil, en los 30 años posteriores, se ha dedicado a intentar explicar los diferentes puntos de vista actualizados de la comprensión de lo que dijo Dios en conversaciones con Dios. Y Neil tiene más de 40 libros publicados dedicados a esto, a ir interpretando, actualizando y descontextualizando un poco todo lo que se dijo, haciendo pues un estudio bastante más profundo de lo que revela la mera conversación entre dos personalidades, una muy elevada y otra humana. Y vamos al ejemplo que le va a poner Dios. Dice, un ejemplo, por supuesto, de Estados Unidos. Neil Donald Walsh es estadounidense y esto se produce allí y es normal. En los Estados Unidos no enseñan a sus niños todo lo que hay que saber sobre la decisión de su país de tirar bombas atómicas en dos ciudades japonesas, matando o mutilando a cientos de miles de personas. En cambio, les dan los hechos como los ven y como quieren ellos que los vean. Cuando se hace un intento de equilibrar esta visión con el punto de vista de otro, en este caso los japoneses, ustedes se enfurecen, despotrican, echan pestes y brincan, demandando que las escuelas no se atrevan siquiera a pensar en presentar tales datos dentro de las revisiones históricas de este evento importante. Así, no enseñan historia en lo absoluto, enseñan política. Bien, este es un ejemplo bien traído, evidentemente. Y luego va a dar Dios algunos otros datos, porque Neil se va a revolver con este tema, Neil le va a salir la vena patriótica y se va a revolver y Dios le va a dar datos muy concretos que le van a hacer recapacitar. Pero lo importante es trasladar esto, pues cada uno que acceda a esta información, pues ver cómo se extrapola, cómo se generaliza en cualquier otra situación de cualquier otro país, en cualquier otro momento, porque esto no ha cambiado. Esto sigue ocurriendo exactamente igual. No nos quedemos en el ejemplo, generalicemos a partir de comprender un determinado ejemplo. Sigue diciendo Dios. La historia se supone que debe ser un recuento cuidadoso y completo de lo que realmente sucedió. La política nunca se trata de lo que sucedió en realidad. La política siempre es un punto de vista de lo que sucedió. Efectivamente, y ya estamos viendo cómo en las últimas décadas todo se politiza y, bueno, pues vemos sucesivas revisiones históricas, pero conforme al criterio de quienes están en el poder en cada momento. Y entonces, si fuesen revisiones históricas inocuas, neutras, equilibradas, pues avanzaríamos. Pero lo que vemos es que una historia que está mal escrita, que es una ficción, luego se llega posteriormente a revisar con otra ficción. No digo que no haya verdad en estas historias, sino que hay omisiones muy importantes. Y cuando se pretende revisar, se vuelve a omitir muchos datos. Entonces, lo que estás viendo son dos puntos de vista muy parciales de lo que ocurrió. En este sentido, bien, pues un historiador, ya que estamos en el ejemplo, debería ser una persona lo suficientemente neutra e imparcial como para dar los puntos de vista
todos los puntos de vista concurrentes sin hacer un juicio de valor mezclado con los hechos. Luego, posteriormente, como en el periodismo, están las noticias, la información, los hechos y luego está la opinión. El historiador puede opinar, pero no puede mezclar la opinión con los hechos porque entonces está incurriendo en esto que no es lo más. Recordemos por qué dice Dios todo esto. Dios no está juzgando si esto está bien o mal. Dios está diciendo, desde el punto de vista de lo que decís que queréis conseguir respecto de vuestro mundo, un mundo mejor, de esta manera no lo vais a conseguir, porque os falta imparcialidad y honestidad, aparte de otra serie de valores más profundos que los estudiantes de espiritualidad conocemos perfectamente. Pero si tuviésemos que hablar de valores cívicos y de convivencia, os falta imparcialidad y honestidad. Y sigue diciendo Dios. La historia revela, la política justifica. La historia descubre, cuenta todo. La política oculta, cuenta solo un lado. Los políticos odian la historia escrita verdaderamente. Y la historia escrita verdaderamente tampoco habla muy bien de los políticos. Claro, ahí está la comprensión de este asunto. Sin embargo, están utilizando la toga del nuevo emperador, pues sus niños finalmente ven a través de ustedes. Los niños que aprenden a pensar críticamente ven su historia y dicen, caray, ¿cómo se han estado engañando mis padres y ancestros? Es decir, que finalmente, ¿qué nos está ocurriendo, por ejemplo, ahora en las 2 últimas décadas? Y todo esto, por supuesto, tiene explicaciones de todo tipo y condición. Pero ¿qué nos ha estado pasando en las 2 últimas décadas respecto de la calidad de la clase política? No hay ni que comentarlo. ¿Qué ha ocurrido con la calidad de la clase política? Pues eso es una consecuencia, como se dice en el dicho, de aquellos polvos vienen estos lodos. Esto es una consecuencia de no haber eh, cambiado en estas cuestiones que dice Dios. Por ejemplo, aparte de muchas otras circunstancias concurrentes que quien esté acostumbrado ahora mismo a informarse en medios alternativos, pues está completamente al día. Es decir, que eh, yo creo que bastante más gente que la que está en el camino espiritual es consciente de la degradación y la decadencia que se está produciendo. Dicen que en Europa, y yo estoy de acuerdo en que en Europa principalmente, pero en general en todo el mundo. En general en todo el mundo. Eso también se explica desde otros puntos de vista como consecuencia de un cambio de ciclo. Cambio de ciclo es como, en fin, una grandísima confrontación entre lo viejo y lo nuevo. Y sigue diciendo Dios. Decía, los niños que aprenden a pensar críticamente ven su historia y dicen, caray, ¿cómo se han estado engañando mis padres y ancestros? Ustedes no pueden tolerar esto, así que se lo sacan como pueden. No quieren que sus hijos tengan ni los hechos más elementales. Quieren que tengan su visión de los hechos. Y Neil ya empieza a increpar a Dios. Creo que estás exagerando. Creo que llevaste el argumento un poco lejos. Y responde Dios, ¿en serio? La mayoría de la gente en tu sociedad ni siquiera quiere que sus hijos conozcan los hechos más básicos de la vida. La gente se volvió loca cuando las escuelas simplemente empezaron a enseñar a los niños cómo funciona el cuerpo humano. No se supone que deban decirles a los niños cómo se transmite el SIDA o cómo evitar su transmisión.
contextualicemos década de los 80. A menos, por supuesto, de que les digan desde un punto de vista en particular cómo evitar el SIDA. Eso está bien, pero ¿darles la información simplemente y dejar que ellos decidan por sí mismos? Nunca en la vida. Y vuelvo a insistir, hay un contexto de esta conversación. Traslademos el contenido final del mensaje de Dios a este contexto. Esto sucede como con el mensaje de Jesús. Resulta que se da en un contexto y bueno, pues luego una organización oficial que promueve el mensaje de Jesús, primero lo descontextualiza a su favor para luego cristalizar esa descontextualización ya para siempre. Pues esto es lo que no quiere Dios que ocurra. Y esto también nos lo ha dicho Jesús en Revelaciones, que, en fin, revelaciones que han tenido que resignificar todo su mensaje para que se rescatase la pureza del mismo. Y ya responde Neil un poco atacado. Los niños no están listos para decidir estas cosas por sí mismos. Se les debe guiar adecuadamente. Y le responde Dios, ¿has visto tu mundo últimamente? Si es que el argumento de Dios es aplastante. Es que es aplastante. Es que no hay forma. Porque Neil, bueno, pues en fin, tiene la programación que tiene, igual que la tenemos todos nosotros, y todos nosotros podríamos sentirnos un poco heridos si se nos dice, mira, es que ni aposta se puede hacer peor con respecto a lo que decís que queréis hacer. Insisto, no con respecto a los altos valores divinos, porque estamos en un nivel de experiencias muy alejada del espíritu. Respecto de lo que nosotros mismos decimos que queremos conseguir es un mundo mejor, le pregunta Dios a Neil, pero ¿tú ves lo que está pasando en el mundo y lo que ha estado ocurriendo? Y dice Neil, ¿qué pasa con él? Ya Neil estaba totalmente ya enfervorecido. Así es como han guiado a los niños en el pasado. No, es como los hemos engañado. Si el mundo está podrido hoy, y en muchos aspectos lo está, no es porque hayamos intentado enseñar a nuestros niños los viejos valores, sino porque hemos permitido que les enseñen todas esas cosas novedosas. Neil ya está fuera de sí, ya no sabe ni lo que dice, y ya le sale todo ese programa que tiene internamente de que, en fin, todo lo nuevo es malo y tal y cual. Bien. Y le dice Dios, ¿en serio lo crees? ¿Es así? Y le deja seguir a Neil que sigue hablando. Claro que sí, realmente lo creo. Si tan solo hubiéramos limitado a nuestros hijos a leer, escribir y contar, en lugar de llenarles la cabeza con toda esta basura del pensamiento crítico, estaríamos mucho mejor hoy. Si hubiéramos mantenido la llamada educación sexual fuera de los salones y en casa, donde pertenece, no estaríamos viendo a adolescentes embarazadas, a madres solteras de 17 años dependiendo del gobierno y un mundo corriendo amok, un mundo corriendo enloquecidamente sin saber a dónde va. Eso significa amok. Si hubiéramos insistido en que nuestros jóvenes vivieran bajo nuestros estándares morales, en lugar de dejarlos irse y crear los suyos, no habríamos convertido a nuestra vibrante y fuerte nación en una imitación lamentable de lo que fue. Bien, se despacha muy a gusto Neil. Pero vamos a hacer un inciso, porque en este tema hay que advertir y avisar constantemente de no incurrir en falacias. Bien. Ahora mismo, actualmente, debido a que en vez de aplicar estrictamente lo que dijo Dios por personas honestas e imparciales, se ha aplicado lo que dijo Dios, pero desde un punto de vista sesgado, condicionado, distorsionado e hiperparticular.
nos hemos encontrado con que se han introducido los valores en los sistemas de educación públicos de una forma absolutamente inadecuada. Voy a decirlo de una forma muy sutil, inadecuada. Y entonces ahora hay mucha gente que quiere volver al otro lado del péndulo. No, hay que volver a los viejos valores. Vamos a ver. Que se haya aplicado mal toda la cuestión de introducir valores en las escuelas, que debido a lo mal que se ha aplicado la introducción de valores en las escuelas, ante la situación actual sea mejor volver a los viejos valores que mantener la situación actual, no quiere decir que no sea mejor introducir valores de verdad espirituales profundos en las escuelas. Claro que es mejor eso que nada. El problema es que, fijaos, el que quiera conseguir que el mundo siga por donde le interesa que siga, qué fácil lo tiene. Hace una mala introducción de valores en las escuelas para que todo el mundo pendule hacia el otro lado para beneficiar precisamente lo que de verdad quieren los que están promoviendo esto. ¿Qué ocurre si se empiezan a aplicar unos valores con unas finalidades completamente partidistas, ideológicas, particulares, interesadas e incluso malévolas, bajo la apariencia internacional de una agenda con fechas? ¿Qué ocurre si bajo la apariencia de algo muy neutro y muy maravilloso se empiezan a meter valores particulares, distorsionados, limitantes, incluso malévolos? Pues que la gente va a rechazar de plano que se metan valores en las escuelas. Y quizás eso era lo que se pretendía conseguir, porque actuamos reactivamente. Entonces, la capacidad crítica de un estudiante de espiritualidad debe situarse por encima de lo que se oye constantemente en las redes sociales, que suelen ser los desvaríos reactivos. Entonces, sí, yo no quiero estos valores en las escuelas y yo no quiero estos valores en la sociedad, pero esto no significa que debamos volver a los valores antiguos, porque los valores antiguos no era una época de un estado, una civilización absolutamente evolucionada. No venimos en los últimos 1000 años de civilización evolucionada. Esos no eran tampoco. Serán otros que no son estos y serán otros los que tengamos que promover. Que sí, que ante estos valores que se están introduciendo casi es mejor irse a los de antes que seguir con estos de ahora. Yo lo entiendo, pero no por ello debemos tirar la toalla y decir, no, los valores de antes son los mejores. No, hay unos valores mejores que estos y mejores que los de antes y tenemos que luchar por ellos. Y esto lo digo no en el sentido espiritual profundo, sino en el sentido de acción aquí en el escenario físico-material Tierra, que es un escenario de acción. Y desde ese punto de vista, si es que hay que considerar que pensamiento, palabra y acción tienen que ir en coherencia, la acción tiene que buscar esos mejores valores. ¿Mejores que los actuales? Por supuesto que sí, pero mejores también que los pasados. No, como los actuales no valen, nos vamos a los pasados. Cuidado, cuidado. Es muy importante que el estudiante de espiritualidad no se deje llevar, porque por ahí se dicen muchas cosas, pero hay que actuar con un criterio de conciencia de conceptos elevados. Y gracias que tenemos los textos revelados, que estamos con ellos, vamos a utilizarlos, vamos a ver qué dicen y vamos a reflexionar sobre ello. Porque si
estamos estudiando espiritualidad, pero luego nos adherimos a lo que nos saca las bajas emociones que oímos a este o aquel, entonces no estamos aplicando estos conceptos elevados a nuestra experiencia de vida. Han entrado por aquí y han salido por aquí, porque después de leer los textos espirituales te pones a ver el vídeo de no sé quién y el del otro y te adhieres completamente y te conviertes en otro manipulado de segundo orden respecto de los primeros manipulados, en segunda línea de manipulación, pero otro manipulado más. El estudiante de espiritualidad tiene que tener criterio propio interno, tiene que saber aplicar todos estos conceptos, descubrirlos en sí. Si no los descubre en sí, ni siquiera los de los textos espirituales debe aplicarlos. Tiene que descubrirlos en sí y él solo formarse su propio criterio y cuestionar toda información que le llegue, toda. Y sí, puede estar de acuerdo después de cuestionar con mucha información que hay por ahí. Vale, lo he cuestionado y estoy de acuerdo. Pero sí, me surgen varios matices que todavía los tengo ahí un poco. Bien, vale, pero haz un cuestionamiento, porque si no, pues somos los manipulados de segundas, pero también manipulados. Bien, después de esta diatriba que suelta Neil, patriótica y no sé qué, le dice Dios, ya veo. Y sigue Neil. Y otra cosa, no te quedes ahí diciéndome cómo se supone que de pronto nos consideremos equivocados por lo de Hiroshima y Nagasaki. Nosotros terminamos la guerra, por Dios santo. Salvamos miles de vidas, en ambos bandos. Fue el precio de la guerra. A nadie le gustaba la decisión, pero debía tomarse. Y Dios contesta, ya veo. Sí, ya ves, eres como el resto de esos comunistas liberales de izquierda. Claro que quieres que revisemos nuestra historia. Quieres que nos revisemos al grado de dejar de existir. Entonces ustedes los liberales pueden tener lo que querían por fin, adueñarse del mundo, crear sus sociedades decadentes, redistribuir la riqueza, el poder al pueblo y toda esa basura, excepto que nunca nos ha llevado a ningún lado. Lo que necesitamos es una vuelta al pasado, a los valores de nuestros ancestros. Eso es lo que necesitamos. Y le dice Dios, ¿ya acabaste? Y dice Neil, sí, ya acabé. Y ya Neil se ha desahogado, vuelve a la normalidad y ya empieza a bromear. ¿Qué tal me salió? Y dice Dios, bastante bien, estuvo francamente muy convincente. Y dice Neil, bueno, cuando uno ha estado escuchando programas de opinión en la radio durante algunos años, cuando uno ha estado escuchando programas de opinión en la radio durante algunos años, y esto trayéndolo a la actualidad es cuando uno ha estado escuchando vídeos de geopolítica y conspiración durante algunos años, que no digo que no, no digo que no, digo que con criterio, el estudiante de espiritualidad con criterio. Sale con mucha facilidad y le dice Dios, así es como la gente de tu planeta piensa, ¿cierto? Y dice Neil, puedes estar seguro. Ya Neil se había desinflado. Y no solo en los Estados Unidos. Quiero decir, podrías cambiar el nombre del país y cambiar el nombre de la guerra, insertar cualquier acción militar ofensiva por cualquier nación en cualquier momento de la historia. No importa, todo el mundo piensa que tiene razón, todos saben que es la otra persona la que está mal. Olvídate de Hiroshima, inserta a Berlín en su lugar o a Bosnia. Todos saben que los viejos valores eran los que funcionaban también. Todos saben que el mundo se está yendo al infierno, no solo en los Estados Unidos, en todas partes. Hay un clamor por un regreso a los viejos valores y por el regreso del nacionalismo en todo el planeta. Se baja de tono Neil, pero sigue con lo mismo. Y le dice Dios, sé que hay ese movimiento, lo sé. Y le dice Neil justificándose,
Y lo que hice aquí es articular ese sentimiento, esa preocupación, esa indignación. Nos habéis aplicado unos valores que no valen, con lo cual nos volvemos a los antiguos. No, perdona. Hay otros que sí valen y están ahí. No tienes que volverte a los antiguos. Tienes que promover otros diferentes de estos que han traído para manipular. Tienes que promover otros. Después de justificarse Neil, le dice Dios, hiciste un buen trabajo, casi me convences. Humor divino. Y replica Neil, ¿y bien, qué les dices a todos los que realmente piensan así? Ahora le dice Neil, venga, pues ahora a todos estos, yo les acabo de llamar, yo los manipulados de segundo nivel, le dice Dios a Neil a Dios, ahora, ¿qué les dirías a ellos? A los manipulados de segundo nivel. Y yo, a mí me cuesta no ser un manipulado de segundo nivel, porque a mí también, lógicamente, a todos nosotros nos tocan cosas que decimos, es verdad, es verdad, pero hay que restaurar el criterio del estudiante de espiritualidad, que se le presupone al menos que transita intencionalmente hacia un mayor nivel de consciencia. Entonces tiene que hacer un esfuerzo especial ahí para decir, no me puedo llevar por lo primero que me saque el sentimiento de no sé qué. Bueno, Dios contesta lo siguiente. Les preguntaría si realmente creen que las cosas estaban mejor hace 30, 40 o 50 años. Bien, es que ahora mismo circulan muchos vídeos, información de redes sociales en general, que no les falta razón, de nostálgicos de los valores de hace 30, 40 y 50 años. Pero consideremos que eso puede ser una extracción también interesada de algunas cosas nostálgicas de hace 30, 40 o 50 años. Pero si considerases la situación general antes, podría no parecerte tan bien. Y vuelvo a insistir, no dudo que haya valores de hace 30, 40 o 50 años mejores que los de ahora. Yo mismo lo pienso. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay valores mejores que los de ahora y que los de hace 30, 40 o 50 años. Y son estos. Fijaos. Hace 30, 40, 50 años. Ahora, porque claro, Dios no está hablando en la década 2020, está hablando en la década de los 90. Yo considero que hemos regresado en muchas cosas, pero no podemos volver al pasado. Tenemos que ir a otro nivel superior, que es el que tenemos que lograr promover. El estudiante de espiritualidad, con su propia promoción personal espiritual y con el ejemplo. No hay mucho más. Y eso sí, pensamiento, palabra, acción. Coherencia y congruencia. Cuando la congruencia se refiera a una acción colectiva en vez de una acción individual, busca los nuevos valores que superan a los de ahora y a los de antes. Aunque los de antes parezcan mejor o sean mejor realmente que los de ahora, tenemos que ir a otros mejores que todos estos, que los de ahora y que los de antes. En fin. Repetimos y seguimos. Les preguntaría si realmente creen que las cosas estaban mejor hace 30, 40 o 50 años. Diría que la memoria tiene una visión pobre. Recuerdan lo bueno de ello, pero no lo peor de ello. Es natural, es normal. Pero no se engañen. Haz un poco de pensamiento crítico y no solo memorices lo que otros quieren que pienses. Para continuar con tu ejemplo, ¿realmente imaginas que fue absolutamente necesario tirar la bomba atómica en Hiroshima? ¿Qué es lo que dicen tus historiadores estadounidenses sobre los reportes de quienes afirman saber más
sobre lo que sucedió, en los que comentan que el imperio japonés ya había revelado en secreto a los Estados Unidos su disposición de terminar la guerra antes de que soltaran la bomba. ¿Qué tanto, cuánto tuvo que ver la venganza por el horror de Pearl Harbor en la decisión de bombardearles? Bueno, esto hay que saber un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, en fin, cómo hay un ataque de los japoneses a unas islas, a un puerto americano, y entonces a partir de ahí, y entonces eso, pues todo esto influye debidamente manipulado en la verdad oficial procesada sobre el por qué había que tirar la bomba atómica y todo esto. Bueno, sigue diciendo Dios. Es posible, por supuesto, que tu propio recuento de todo esto sea correcto. Es posible que el punto de vista estadounidense de todo esto sea la forma en que realmente sucedió. Ese no es el punto en discusión. El punto es que su sistema educativo no les permite pensar críticamente sobre estos temas o sobre muchos otros de hecho. Vale, en los sistemas educativos actuales, en vez de fomentar el pensamiento crítico, de una forma más aparente o menos, intentan trasladarte una verdad procesada y enfrascada. Dice Dios, si lo de menos es si esa verdad procesada o enfrascada es más o menos cierta. Lo demás es que no deben trasladar verdades procesadas y enfrascadas. Deben promover que el alumno, ante todos los hechos emitidos desde todas las partes involucradas, se hagan una idea a ellos. Y luego, después de que ellos hagan la idea, les dices, pues mira, esta es la verdad oficial de nuestro país y esta es la verdad oficial del otro y esta es la verdad oficial de los que opinan que no son ni nuestro país ni el otro. Pero primero hazte tú y luego se contrasta. No, esto es lo que te tienes que aprender. Esto es lo que te voy a preguntar en el examen y si me respondes algo diferente de esto, se acabó. Bueno, pues eso ocurre ahora. Yo tengo hijos en edad escolar y universitaria. Y eso ocurre ahora. Sí es cierto que se ha avanzado en fomentar el pensamiento crítico. Pero, claro, por eso decía en la otra sesión que entramos en el terreno de la utopía, porque para poder empezar a trasladar unos valores superiores a los presentes y a los pasados, tendríamos que tener unos promotores del sistema educativo y unos operarios, es decir, los profesores, de un nivel de conciencia muy superior. Nivel de conciencia que implicaría nivel de honestidad, etcétera, etcétera. Por eso digo que es utópico. Pero el espiritualista, el evolucionario espiritual, debe tener claro que no hay que regresar. Hay que progresar en el buen sentido, en el mejor sentido del progreso general para todos, no en el progreso aparente para todos, que en realidad lo es para unos pocos y cuyos resultados, pues efectivamente, pues generan polaridad, por ejemplo. O sea, la generación de polaridad, pues es un efecto completamente evitable, completamente evitable. Y estamos viendo que se genera mucha polaridad. Precisamente el estudiante de espiritualidad sabe que uno de los objetivos de la integración espiritual avanzada en uno mismo es dejarse influir menos por las diferencias de polaridad y darse cuenta de que son artificiosamente descripciones interesadas de lo mismo. Con lo cual, ¿para qué nos vamos a polarizar? La polarización solo obedece al que le interesa tener a la masa enfrentada, porque divide y vence y la puede manipular mejor. Y nos están polarizando para eso. Con lo cual tenemos que ser más astutos, más conscientes. ¿Qué están haciendo? Polarizarnos.
¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No dejarnos polarizar, porque si nos polarizan, nos dividen, nos enfrentamos y siguen haciendo lo que ellos hacen para sí mismos. Y los estudiantes de espiritualidad tendemos a la unidad. Y si tendemos a la unidad, tenemos que aplicar el mejor resultado para todos los involucrados, no para unos pocos, ni para estos de este color o de esta ideología y de aquella no. Eso no es para los estudiantes de espiritualidad. Y lo he dicho y vuelvo a insistir en ello. Un estudiante de espiritualidad no tiene sentido que se adscriba a una ideología y menos a un partido. No tiene sentido, porque está siendo objeto de una manipulación. Tiene que tener su propio criterio, que él selecciona lo bueno de cada cosa y configura su propio sistema con lo mejor para todos de verdad. No adherirse en bloque a verdades ideológicas, sectarias, partitocráticas, envasadas y procesadas, que es votanos. Eso no tiene sentido. Bueno, nos va a durar mucho este capítulo porque, claro, pues yo también me pongo muy motivado con todo esto. Y sigue diciendo Dios. ¿Podrías imaginar lo que le sucedería a un maestro de historia o de ciencias sociales en Iowa si hiciera las preguntas anteriores a sus alumnos, invitando y promoviendo que los estudiantes examinaran y exploraran los problemas en profundidad y sacaran sus propias conclusiones? Ese es el punto. No quieren que sus jóvenes saquen sus propias conclusiones. Quieren que lleguen a las mismas conclusiones a las que ustedes llegaron. Así les condenan a repetir los errores hacia los que sus conclusiones les llevaron a ustedes. Es la transmisión del error generacional. Y todo esto que dice Dios nos tiene que servir como padres. Como padres, ¿qué estamos trasladando a nuestros hijos? ¿Nuestros propios condicionamientos y limitaciones? Es muy difícil ser padre, igual que es muy difícil gobernar. Partiendo de que quieres ser un padre honesto y un gobernante honesto, es tremendamente difícil. Es mucho más fácil ser un padre deshonesto y un gobernante deshonesto, que al final pues está gobernando según el interés de, en fin, el mejor postor o el de su ideología o el de su partido. Y es muy fácil. Y ser un padre que traslada a sus hijos todo lo que sin pensar, sí, es muy fácil. Lo que es muy difícil es ser un padre, no digo bueno o malo, digo honesto, honesto, congruente. Oye, si yo sé que tengo una serie de condicionantes, limitaciones, voy a ver qué traslado a mis hijos. No vaya a ser que les traslade las mismas y entonces, en fin, les sirva en bandeja los problemas posteriores. Y un gobernante, pues, ¿qué vamos a decir? Exactamente igual. Pero bueno, lo de los gobernantes ahora mismo estamos muy lejos, en el punto más lejano de tener los gobernantes que necesitamos. Eso lo sabemos todos también. ¿Qué se le va a hacer? Tendrá que ser así. Cada uno que evolucione y que dé ejemplo en su área de contacto familiar, relacional, laboral, y ya con eso no vamos mal. Y replica Neil. Pero, ¿qué hay de las opiniones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad actual? ¿Qué hay del increíble aumento de adolescentes embarazadas o de madres en beneficencia o del desenfreno del mundo? Contexto, los 90 en Estados Unidos. Esto dicho ahora
podría tener más sentido que dicho en los 90 en Estados Unidos. También es cierto, también es cierto, no con estas mismas palabras, pero referido a otras cosas que estamos viendo y que sabemos, bueno, pues por qué ocurren. Los que estamos un poco más pendientes sabemos por qué ocurren y nos damos cuenta de quién lo promueve. Pero en el contexto aquel, pues era un conservadurismo que, en opinión aplicada de Dios, de conceptos no muy elevados, sino un poquito más elevados que los nuestros, para que demos el paso hacia el siguiente concepto, eh, cristalizan la evolución de una sociedad. Bien, no vamos a ver la respuesta de Dios, nos vamos a quedar precisamente en esta pregunta de Neil. Lo dejamos interesante porque la respuesta de Dios a esta pregunta es increíble. La pregunta es, ¿qué hay de las opiniones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad actual? Digo, esta pregunta ahora mismo tendría más sentido que los 90. Yo lo reconozco, pero no me quiero volver a los 90, quiero algo mejor que lo de ahora y lo de los 90. Insisto, ¿qué hay del increíble aumento de adolescentes embarazadas o de madres en beneficencia o del desenfreno del mundo? Ahora la pregunta tendría otros componentes diferentes, ¿de acuerdo? Ya sabemos cuáles son los componentes que tendría ahora esa pregunta, pero no por eso hay que volver a los 90. Vamos a algo mejor. Ya dejo de insistir. Bien, la respuesta de Dios la veremos en nuestra siguiente sesión. Esta será en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.